París, año 1809. El salón más vigilado de Europa contiene la respiración. Napoleón Bonaparte, el hombre que había doblegado a reyes, reescrito fronteras y hecho temblar a continentes enteros, avanza fuera de sí hacia un solo individuo. Lo llama frente a toda la corte imperial mierda en una media de seda. El destinatario del ataque más brutal en la historia de la diplomacia occidental no parpadea, no abre la boca. Se mantiene erguido, impasible, con la expresión serena de alguien que observa llover desde el interior de una catedral. Es en ese momento exacto, en ese silencio de piedra, cuando el hombre más poderoso del mundo pierde, sin saberlo todavía, la partida más importante de su vida. Su nombre era Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Y era, sin ninguna duda, el ser humano más peligroso de su época. No por sus ejércitos, porque no tenía ninguno. No por su fortuna, aunque la amasó con maestría. No por su lealtad, pues traicionó a cada amo que tuvo con una precisión casi quirúrgica. Era peligroso por algo que ningún cañón podía replicar y ninguna guillotina podía decapitar: su presencia. Esa capacidad sobrenatural de ocupar cualquier sala, cualquier negociación, cualquier crisis histórica, como si el universo entero le hubiera reservado ese lugar desde antes de que él naciera. Sobrevivió al antiguo régimen, a la revolución, al terror, al consulado, al imperio, a la restauración y a la monarquía de Julio. Sirvió y traicionó a la monarquía, a la república, a Napoleón y a los Borbones. Y todos, absolutamente todos, lo necesitaron más de lo que él los necesitó a ellos. Existe un tipo de poder que no se hereda, no se compra y no se impone a gritos. No vive en los títulos, ni en los uniformes, ni en las condecoraciones que cuelgan del pecho. Vive en algo más antiguo, más primario y más devastador. En la certeza que irradia un hombre que sabe exactamente quién es, qué quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar, sin que nadie a su alrededor pueda leer esa respuesta en su rostro. Los grandes estrategas de la historia lo comprendieron antes que nadie. Sun Tzu lo llamó la victoria sin batalla. Marco Aurelio lo practicó en la quietud de su tienda de campaña. Maquiavelo lo describió con frialdad quirúrgica en los pasillos de Florencia. Pero ninguno lo encarnó con la elegancia clínica, la frialdad operativa y la longevidad asombrosa de Talleyrand. Lo que estás a punto de descubrir no es una colección de trucos sociales ni de técnicas de comunicación. Es una arquitectura completa del poder silencioso. Es el sistema que usó un hombre cojo, excomulgado y repetidamente traicionado para terminar siendo la figura más influyente de su era. Un sistema construido sobre una verdad que los poderosos custodian y los débiles ignoran, que la voz que más se escucha en cualquier sala no es la más alta. Es la que sabe exactamente cuándo callar. Hay hombres que nacen con todas las cartas en contra y aún así terminan ganando la partida. No porque el destino se apiade de ellos, sino porque descubren algo que los demás nunca ven, que las reglas del juego son una ilusión que solo obliga a quienes deciden creer en ella. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord nació en París en el año 1750 y en el seno de una de las familias nobles más antiguas de Francia. Desde el primer día, el destino parecía haberle tendido una trampa. Una caída en la infancia le dañó el pie de forma irreversible, y esa deformidad cerró para siempre la única puerta que su familia consideraba honorable: la carrera militar. Sin ese camino,
La nobleza francesa solo ofrecía una alternativa para un hijo marcado por la desgracia física: el sacerdocio. Así, un hombre sin fe ni vocación religiosa fue empujado hacia los altares, ordenado sacerdote y eventualmente consagrado obispo, no por llamado divino, sino por la conveniencia fría de una familia que no sabía qué hacer con él. Esta es la primera lección que Talleyrand le enseña a la historia, aunque pocos hayan querido aprenderla. El punto de partida no determina el punto de llegada. La mayoría de los hombres se convierte en lo que sus circunstancias les permiten ser. Talleyrand decidió convertirse en algo que sus circunstancias jamás pudieron anticipar. Dentro de la Iglesia aprendió el arte de los rituales vacíos, de las palabras que suenan a verdad sin serlo, de la solemnidad como herramienta de autoridad. Aprendió a moverse en salones de poder, a leer la temperatura política de una sala antes de abrir la boca, a ser el hombre más informado de cualquier conversación sin revelar jamás la fuente de esa información. La Iglesia lo formó sin quererlo como el estratega más letal de su época, porque le enseñó que la forma puede ser completamente independiente del fondo, y que quien domina la forma domina la percepción, y quien domina la percepción domina el mundo. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, Francia entera se partió en dos. De un lado, los que defendían el antiguo régimen con una lealtad que pronto se convertiría en condena a muerte. Del otro, los revolucionarios que guillotinaban todo lo que oliera a aristocracia o a sotana. Talleyrand, obispo de Autun y miembro de la alta nobleza, pertenecía exactamente a las dos categorías que la revolución quería exterminar. Cualquier hombre ordinario habría sido devorado por esa contradicción. Talleyrand la convirtió en su mayor activo. Propuso ante la Asamblea Nacional la confiscación de los bienes de la Iglesia para financiar al nuevo Estado, un movimiento que le costó la excomunión papal, pero que le ganó la confianza provisional de los revolucionarios. No lo hizo por convicción ideológica. Lo hizo porque entendió antes que nadie que sobrevivir en un mundo que cambia a velocidad brutal exige una sola habilidad por encima de todas las demás: la capacidad de redefinirte a ti mismo antes de que otros te definan. Dejarme contarte lo que ocurre cuando un hombre no aprende esta lección. Durante el reinado del terror, entre 1793 y 1790 y algo, miles de personas fueron ejecutadas en Francia, incluyendo nobles, clérigos, revolucionarios moderados y cualquiera que hubiera cometido el error de ser demasiado predecible, demasiado rígido, demasiado fácil de etiquetar. Robespierre, el arquitecto del terror, cayó él mismo bajo la guillotina porque sus enemigos finalmente pudieron definirlo con precisión suficiente como para destruirlo. La rigidez ideológica, la lealtad absoluta a una sola causa, la transparencia total de las intenciones, todas son formas de entregarle a tus enemigos el arma exacta que necesitan para eliminarte. Talleyrand, que había huido a Estados Unidos justo antes de que el terror alcanzara su punto más brutal, observaba todo esto desde la distancia con la misma ecuanimidad clínica con la que un cirujano observa una operación que no le compete. Estaba aprendiendo. Siempre estaba aprendiendo. La regla central que Talleyrand descubrió en esos años de exilio y supervivencia no es cómoda, pero es devastadoramente efectiva. La inmovilidad interior es la forma más alta de poder exterior. Mientras todos los demás reaccionaban, él respondía. Mientras todos los demás se definían, él permanecía ilegible. Mientras todos los demás elegían un bando con fervor ideológico, él elegía un principio que trascendía los bandos, la supervivencia y la estabilidad del Estado civil francés. No era cinismo.
era una forma de lealtad más profunda que la que cualquiera de sus contemporáneos podía comprender. El hombre que no puede ser catalogado, no puede ser atacado con precisión. El hombre que no revela sus límites, obliga a sus adversarios a moverse con cautela. El hombre que permanece sereno cuando el mundo arde a su alrededor, irradia una autoridad que ningún título nobiliario y ningún cargo eclesiástico pueden conferir. Aplicar esto a tu vida no requiere haber sobrevivido una revolución. Requiere entender una verdad que Talleyrand pagó con años de exilio y excomunión. Las personas que más te afectan son las que mejor pueden leerte. Cada vez que reaccionas con urgencia, cada vez que muestras tu incomodidad, cada vez que dejas ver exactamente cuánto te importa algo o cuánto te duele algo, estás entregando información que otros usarán para negociar contigo, presionarte o manipularte. La próxima vez que sientas el impulso irrefrenable de defenderte, de explicarte, de justificarte ante alguien que no merece esa energía, detente, respira. Deja que el silencio haga el trabajo. No como debilidad, sino como la expresión más pura de una fortaleza que no necesita demostración. La situación es la presión externa que quiere hacerte reaccionar. La acción es la pausa consciente, el gesto mínimo, la respuesta medida. El resultado es que quien esperaba verte derrumbarte se encuentra frente a una pared que no cede. Y en ese momento, sin haber pronunciado una sola palabra de más, ya ganaste. Talleyrand regresó a Francia cuando el terror terminó, cuando Robespierre cayó y cuando el país buscaba desesperadamente adultos capaces de construir algo sobre las ruinas. Volvió sin disculparse, sin explicarse, sin humillarse ante nadie. Simplemente reapareció como si siempre hubiera estado destinado a estar exactamente ahí, en ese momento, en esa sala. Esa es la marca del hombre que ha dominado el arte de la inmovilidad. No necesita recuperar su posición, porque nunca la perdió en el único lugar donde realmente importa, en la percepción de quienes lo rodean. El mundo puede haber girado violentamente durante su ausencia, pero él vuelve como el eje alrededor del cual ese mundo seguirá girando. No se impone, no exige, simplemente ocupa el espacio con la certeza tranquila de quien sabe que ese espacio siempre le perteneció. Y los demás, sin entender del todo por qué, le ceden el paso. Napoleón Bonaparte conquistó Europa con artillería, velocidad y una voluntad de hierro que aplastaba todo lo que se interponía en su camino. Sus generales medían el poder en leguas de territorio ganado, en ejércitos enemigos destruidos, en capitales ocupadas. Era una forma de poder que el mundo entendía perfectamente porque era visible, ruidosa y espectacular. Talleyrand la observaba con admiración genuina y con una preocupación igualmente genuina, porque sabía algo que Napoleón nunca quiso aprender. El poder construido sobre la fuerza tiene una fecha de vencimiento exacta, que es el día en que aparece una fuerza mayor. El poder construido sobre la percepción, en cambio, no tiene ejército que lo derrote porque no existe en ningún campo de batalla. Existe en algo infinitamente más difícil de conquistar y más fácil de perder: la mente de los demás. Talleyrand sostenía una idea que sus contemporáneos consideraban escandalosa y que la historia ha terminado por validar como una de las verdades más profundas de la política humana. La palabra no sirve para revelar los pensamientos, sino para ocultarlos. Esta no era una declaración de hipocresía. Era una descripción técnica de cómo funciona el poder real en los espacios donde se toman las decisiones que mueven el mundo. Mientras los hombres ordinarios hablan para ser comprendidos, los estrategas de élite hablan para ser interpretados. Y existe una diferencia abismal entre ambas cosas. Ser comprendido te hace predecible.
ser interpretado, te hace magnético. Cuando los demás no pueden leer con certeza tus intenciones, se ven obligados a acercarse, a escucharte con más atención, a tratarte con más cuidado. La ambigüedad calculada no es debilidad disfrazada, es la forma más sofisticada de ejercer control sobre una sala sin mover un solo ejército. Imagina la siguiente escena. Es el año 1800 y los salones de París están llenos de espías, de diplomáticos ansiosos y de aristócratas que intentan descifrar hacia dónde sopla el viento político antes de elegir sus palabras. En ese ambiente de paranoia elegante, Talleyrand entra a una reunión con representantes de 3 potencias europeas que desconfían entre sí y desconfían de él con igual intensidad. Habla durante 2 horas. Es encantador, erudito, ligeramente irónico. Al terminar, cada uno de los 3 representantes sale convencido de que Talleyrand está secretamente de su lado. Ninguno tiene razón. Todos están equivocados de maneras perfectamente distintas. Y Talleyrand, que acaba de crear 3 aliados provisionales, sin comprometerse con ninguno, camina hacia su carruaje con la expresión tranquila de un hombre que acaba de resolver un problema que los demás todavía no saben que tienen. La máscara que Talleyrand usaba no era una máscara de falsedad, era una máscara de forma, y existe una distinción crucial entre ambas cosas. La falsedad implica decir lo que no crees. La forma implica controlar cuánto de lo que crees decides mostrar y en qué momento. Marco Aurelio, escribiendo en su tienda de campaña durante las guerras del Danubio, entendió este principio desde el ángulo opuesto: la disciplina de las apariencias externas como protección de la vida interior. Maquiavelo lo articuló con su frialdad característica al señalar que el príncipe debe saber ser zorro para reconocer las trampas y león para espantar a los lobos, pero que mostrar cuál de los dos es en cada momento constituye el error fatal. Talleyrand no leía a Maquiavelo como filosofía. Lo vivía como protocolo operativo, ajustado y refinado en cada conversación, en cada cena diplomática, en cada silencio estratégicamente colocado donde otros esperaban una respuesta. Existe una historia que circulaba entre los diplomáticos de la época y que captura mejor que cualquier análisis la naturaleza de su poder. Un embajador extranjero llegó a París con la instrucción expresa de su gobierno de obtener de Talleyrand una respuesta definitiva sobre la posición francesa en una disputa territorial delicada. Después de 3 reuniones impecablemente cordiales, de conversaciones brillantes sobre literatura, gastronomía y filosofía clásica, el embajador regresó a su gobierno sin la respuesta. Pero tampoco regresó con un rechazo. Regresó con la sensación perturbadora de que Talleyrand lo apreciaba personalmente, de que Francia era razonable en principio y de que quizás la pregunta misma estaba formulada de una manera que convenía revisar antes de insistir. El embajador había llegado a negociar y se había marchado cuestionando sus propias instrucciones. Eso es control de la percepción operando en su nivel más alto. La aplicación práctica de este principio no requiere décadas de entrenamiento diplomático. Requiere un cambio fundamental en la relación que tienes con tus propias reacciones. La mayoría de las personas trata cada conversación como una oportunidad para ser comprendida, para dejar claro quién es, qué quiere y qué siente. Esa transparencia emocional que la cultura moderna celebra como autenticidad es en los entornos de poder una forma de desarme unilateral. No se trata de mentir, se trata de desarrollar la disciplina de no ofrecer más información de la estrictamente necesaria, de dejar espacio para que los demás lleguen a sus propias conclusiones y de gestionar esas conclusiones con precisión. La próxima vez que estés en una negociación, en una conversación difícil o en cualquier situación donde sientas la presión de explicarte o justificarte, considera esta alternativa. Responde con una pregunta. O responde con un silencio breve
seguido de una observación que no sea una respuesta directa. La situación exige que te muestres completo. La acción es mostrarte suficiente. El resultado es que el otro siente que la conversación no ha terminado, que hay algo más que todavía no ha logrado entender, y esa sensación te convierte en alguien a quien se regresa. Talleyrand entendió además que la percepción no se construye solo en las palabras, sino en el conjunto de señales que un ser humano emite de forma constante. La velocidad con que responde, la calidad de su atención, el ambiente que crea a su alrededor, las personas con quienes elige ser visto. Sus cenas eran legendarias no solo por la calidad de la comida, que era extraordinaria, sino porque en esa mesa la conversación fluía de una manera que hacía sentir a cada invitado que había sido elegido para estar ahí por alguna razón específica que el anfitrión conocía, pero no revelaba. Esa sensación, esa ligera inquietud mezclada con fascinación, es la firma del poder basado en la percepción. No intimida, atrae, no impone, magnetiza. Y los que quedan magnetizados hacen el trabajo de construir tu influencia sin que tengas que pedírselo, porque quieren pertenecer al círculo de alguien que parece saber algo que los demás aún no descubrieron. La guerra más importante que librarás en tu vida no se peleará en ningún campo abierto. Se peleará en la mente de las personas que tienen el poder de abrirte o cerrarte puertas, de hablar bien o mal de ti cuando no estás presente, de incluirte o excluirte de los espacios donde se toman las decisiones que importan. Esa guerra no se gana gritando más fuerte, ni trabajando más duro, ni siendo más transparente sobre tus intenciones. Se gana construyendo una presencia que genera más preguntas que respuestas, más curiosidad que certeza, más respeto que familiaridad. Quien te conoce completamente no te teme. Quien te comprende solo parcialmente, solo lo suficiente para saber que hay más que todavía no ha visto, te trata con una consideración que ningún título y ningún cargo pueden comprar. Esa consideración es el verdadero poder. Y comienza siempre, en el momento en que decides dejar de mostrarte entero. Hay palabras que la moral ordinaria condena sin juicio y sin matiz. Traición es una de ellas. Desde la infancia nos enseñan que la lealtad es una virtud absoluta, y que quien traiciona a su señor, a su jefe o a su causa es un ser sin honor, al que la historia debe recordar con desprecio. Es una enseñanza cómoda, limpia y completamente inútil cuando te encuentras en una situación donde la lealtad ciega conduce directamente al desastre. Talleyrand llegó a ese punto en el otoño de 1808, en una ciudad alemana llamada Erfurt, ante el hombre más poderoso del mundo, con una decisión que ningún manual de ética convencional podría haber justificado, y que la historia, vista con la distancia suficiente, terminaría reconociendo como uno de los actos más valientes y lúcidos de su era. No traicionó a Napoleón por ambición personal. Lo traicionó porque había llegado a conclusión, fría y verificada, de que Napoleón estaba destruyendo a Francia, y que salvar a Francia era una obligación superior a cualquier juramento de lealtad personal. El Congreso de Erfurt fue concebido por Napoleón como una demostración de fuerza sin precedentes. El emperador había reunido en esa ciudad a los monarcas más importantes de Europa, incluyendo al zar Alejandro I de Rusia, para presentar ante el mundo una imagen de poder absoluto e indiscutible. Reyes y príncipes hacían antesala, mientras Napoleón los recibía con la condescendencia calculada de alguien que ya no necesita fingir igualdad con nadie. El objetivo estratégico era claro: asegurar la neutralidad rusa mientras Francia se adentraba en la costosa aventura militar de España, que comenzaba a mostrar señales de convertirse en una herida que no cerraría. Para Napoleón,
Erfurt debía ser el sello de su hegemonía continental. Para Talleyrand, que asistía en calidad de gran chambelán del imperio, fue algo completamente distinto. La oportunidad más peligrosa y más necesaria de su vida. Déjame contarte lo que ocurría mientras los reyes cenaban y los diplomáticos brindaban en los salones iluminados de Erfurt. En las madrugadas, cuando el protocolo imperial descansaba y las guardias reducían su vigilancia, Talleyrand se reunía en secreto con el zar Alejandro I. No eran reuniones casuales. Eran conversaciones de una precisión quirúrgica, construidas con la misma maestría con que un cirujano planifica una operación delicada. Talleyrand le transmitía al zar una idea que era a la vez simple y explosiva. El pueblo francés era civilizado, ilustrado y merecía un futuro estable. Pero su emperador era un hombre cuya ambición no tenía límites naturales y cuyas guerras perpetuas terminarían por destruir no solo a Francia, sino al equilibrio completo de Europa. Le pedía al zar, con la audacia serena de quien ya ha calculado todos los riesgos, que resistiera las presiones de Napoleón, que mantuviera su posición, que no cediera. Le estaba pidiendo que se convirtiera en el contrapeso que salvaría a Europa de un hombre que Talleyrand servía públicamente todos los días. La pregunta que este momento histórico le plantea a cualquiera que lo estudie con honestidad no es si Talleyrand fue un traidor. La pregunta es qué significa exactamente la lealtad cuando aquello a lo que eres leal se convierte en una fuerza destructiva. Sun Tzu escribió que el general que sirve ciegamente a un soberano, que lo conduce al desastre, no es un hombre leal, es un hombre negligente. Marco Aurelio, que gobernó el Imperio Romano con una conciencia moral de una profundidad extraordinaria, entendía que el deber del estadista no era con la persona del gobernante, sino con el bienestar de quienes dependían de sus decisiones. Talleyrand había llegado a la misma conclusión por una ruta más tortuosa y más peligrosa, porque él no era el gobernante, era el subordinado, y actuar desde esa posición requería un tipo de valentía que los hombres comunes raramente comprenden porque confunden la valentía con la obediencia. Es necesario entender el riesgo concreto de lo que Talleyrand estaba haciendo en esas madrugadas en Erfurt. Si Napoleón hubiera descubierto esas conversaciones en ese momento, el resultado no habría sido el despido ni el exilio. Habría sido muy probablemente la muerte. Napoleón no era un empleador difícil al que se pudiera renunciar con una carta educada. Era un emperador en la cúspide de su poder, rodeado de espías, con una capacidad de represalia que no conocía restricciones legales ni morales. Talleyrand lo sabía con perfecta claridad. Y aún así se reunió con el zar, noche tras noche, con la calma exterior de un hombre que juega una partida de ajedrez de bajo riesgo, cuando en realidad estaba apostando su vida a una sola jugada. Esa calma no era indiferencia al peligro, era la expresión visible de algo mucho más profundo, la certeza de que lo que estaba haciendo era correcto, y que esa certeza era suficiente para sostenerlo. La lección que este capítulo de la historia de Talleyrand contiene para tu vida cotidiana es más cercana de lo que parece. No se trata de espionaje ni de alta política. Se trata de una pregunta que tarde o temprano todo ser humano que opera en estructuras de poder debe responder. ¿Hasta dónde llega tu obligación con quien te da órdenes? ¿Y en qué punto esa obligación es superada por una responsabilidad mayor con algo que trasciende la relación jerárquica inmediata? Puede ser una empresa que te pide silencio frente a una práctica que daña a otros. Puede ser un equipo cuyo líder conduce hacia un fracaso que todos ven menos él. Puede ser una relación donde la lealtad se ha convertido en complicidad. En cada uno de esos casos, la pregunta de Talleyrand vuelve con toda su vigencia. ¿A qué eres verdaderamente leal? ¿A la persona o al principio,
que esa persona debería encarnar. La respuesta práctica no es la traición impulsiva ni la deslealtad justificada por conveniencia personal. Es algo mucho más exigente. La lealtad al principio por encima de la lealtad a la persona, ejecutada con la máxima discreción, en el momento más estratégico, con la menor exposición posible. La próxima vez que te encuentres en una situación donde seguir las instrucciones de quien te dirige significa participar en algo que contradice lo que consideras correcto o necesario, no reacciones de inmediato. No te rebeles ruidosamente. No hagas del conflicto un espectáculo. Evalúa el principio en juego. Identifica a quién debes proteger realmente. Elige el momento y la forma de actuar con la misma frialdad con que Talleyrand eligió sus madrugadas en Erfurt. La situación es la presión de la lealtad mal entendida. La acción es la adhesión silenciosa a un principio superior. El resultado es que cuando el polvo se asiente, habrás estado en el lado correcto de la historia sin haber destruido innecesariamente lo que no necesitaba ser destruido. Napoleón nunca supo con certeza lo que ocurrió en esas madrugadas de Erfurt, no en ese momento. El Congreso concluyó con la apariencia de éxito que el emperador necesitaba mostrar. Pero la semilla que Talleyrand había plantado en la mente del zar germinaría en los años siguientes, contribuyendo a la resistencia rusa que eventualmente se convertiría en el principio del fin del imperio. Talleyrand regresó a París sin levantar la voz, sin haber firmado nada comprometedor, sin haber dejado ninguna prueba directa de lo que había hecho. Solo había hablado. Solo había susurrado la verdad en el oído correcto en el momento correcto. Y eso, en manos de alguien que entiende cómo funciona realmente el poder, es exactamente suficiente. Existe un momento en la historia de la diplomacia occidental que ningún manual de liderazgo ha sabido explicar completamente, porque desafía todo lo que la cultura moderna entiende por dignidad, por respuesta y por poder. Ocurrió en enero de 1809, en el Palacio de las Tullerías, en París, ante la corte imperial reunida en pleno. Napoleón Bonaparte, el hombre que había redibujado el mapa de Europa a voluntad, que había coronado a sus propios hermanos como reyes de naciones extranjeras, que había derrotado a los ejércitos más poderosos del continente, perdió el control de sí mismo de una manera tan completa y tan pública que los testigos presenciales lo recordarían durante décadas. Caminó hacia Talleyrand en medio del silencio súbito que produce el terror, y durante varios minutos le gritó. Le acusó de traición, de corrupción, de ingratitud, culminando con una frase que quedaría grabada en los anales de la historia diplomática como el insulto más brutal jamás pronunciado en un contexto de esa naturaleza. Lo llamó mierda en una media de seda. Y Talleyrand no movió un solo músculo. Para comprender el peso de ese momento, hay que visualizar la sala con precisión. No era una conversación privada entre dos hombres en desacuerdo. Era una ejecución pública, diseñada para destruir a un hombre frente a todos los que importaban en su mundo. Los mariscales del imperio estaban presentes. Los ministros, los embajadores, los cortesanos que construían o destruían reputaciones con sus murmuraciones estaban presentes. Napoleón no estaba simplemente insultando a Talleyrand. Estaba intentando borrarlo, aniquilar su autoridad, su elegancia, toda la arquitectura de poder silencioso que Talleyrand había construido durante décadas, con una sola descarga de furia imperial. Era el ataque más devastador que un hombre en la posición de Napoleón podía ejecutar, y lo ejecutó con toda la intensidad de que era capaz. Frente a ese ataque, cualquier respuesta verbal habría sido una derrota. Cualquier expresión de dolor habría sido una rendición. Cualquier muestra de miedo habría sido el fin. Talleyrand permaneció de pie,
erguido, con las manos cruzadas a la espalda y la expresión de alguien que está escuchando un informe meteorológico levemente aburrido. No palideció, no enrojeció, no bajó la mirada ni la desvió. Sostuvo la tormenta con la misma ecuanimidad con que una roca sostiene el mar embravecido, no porque sea indiferente al impacto, sino porque su naturaleza es más profunda y más permanente que cualquier ola que pueda golpearla. Cuando Napoleón terminó, cuando la furia se agotó en el silencio de la sala paralizada, Talleyrand se inclinó levemente con su cortesía habitual y se retiró. Afuera, en el corredor, rodeado de cortesanos que lo miraban con una mezcla de compasión y fascinación, pronunció con voz tranquila la frase que definiría ese momento para la historia. Qué lástima que un hombre tan grande haya sido educado tan deficientemente. En 7 palabras, sin levantar la voz, sin perder la compostura, había invertido completamente la dirección del poder en esa sala. Carl Jung entendió algo sobre la naturaleza humana que este momento ilustra con una claridad extraordinaria. La sombra de un hombre, sus impulsos más oscuros e incontrolados, tiene más poder sobre él que cualquier enemigo externo, porque opera desde adentro. Napoleón, en ese momento de furia descomunal, no estaba demostrando su poder. Estaba demostrando los límites de su poder, los puntos exactos donde su voluntad de hierro se fracturaba, donde el hombre detrás del emperador perdía el control que el emperador se jactaba de tener sobre todo. Cada insulto que lanzó fue una confesión. Cada grito fue una grieta visible en la armadura. Y Talleyrand, que lo entendía con una precisión clínica, simplemente dejó que esa confesión se completara ante todos los testigos presentes, sin interrumpirla, sin acelerarla, sin responder. La inmovilidad fue el arma. El silencio fue el golpe. Existe un principio que los estoicos articularon con una claridad que 2000 años no han logrado desmentir. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Marco Aurelio lo practicaba en las condiciones más extremas imaginables, gobernando un imperio en guerra constante, enfrentando traiciones, pérdidas personales y presiones que habrían quebrado a cualquier hombre ordinario. Lo que los estoicos entendieron, y que Talleyrand encarnó en ese corredor de las Tullerías, es que la dignidad no es algo que otros te pueden quitar. Es algo que tú puedes entregar si decides reaccionar al nivel del ataque. Cuando alguien te agrede con el objetivo de hacerte perder el control, la reacción es exactamente lo que busca, porque la reacción confirma que el ataque llegó a su destino, que encontró el nervio que buscaba, que tiene el poder de moverte. La no reacción, en cambio, es devastadora para el agresor porque convierte su energía en un boomerang que regresa con toda su fuerza original. Déjame mostrarte cómo se traduce esto a los conflictos que enfrentas en tu vida cotidiana, porque la escala cambia, pero la mecánica es idéntica. Alguien te critica en público en una reunión de trabajo, frente a tus colegas, con el objetivo implícito de reducirte. Alguien levanta la voz en una conversación personal para imponerse a través de la intensidad emocional. Alguien usa el sarcasmo o la humillación como herramienta para establecer dominancia social. En todos esos casos, la respuesta instintiva que el sistema nervioso genera es la misma: defenderse, contraatacar, justificarse, igualarse en intensidad. Y en todos esos casos, esa respuesta instintiva es exactamente lo que el agresor necesita para ganar. La situación es el ataque diseñado para hacerte reaccionar. La acción es la pausa consciente, el cuerpo quieto, la voz baja si decides hablar, la expresión neutra que no confirma ni niega el impacto. El resultado es que el agresor queda expuesto ante todos los presentes como alguien que necesitó levantar la voz
porque no tenía argumentos suficientes para ganar de otra manera. Lo que Talleyrand demostró en ese corredor de las Tullerías no fue resignación ni cobardía disfrazada de elegancia. Fue la expresión más alta de una inteligencia que comprende dónde reside realmente el poder en una confrontación. El poder no está en quien grita más fuerte. Está en quien puede sostener la calma cuando el otro ha perdido la suya, porque en ese momento la sala entera, conscientemente o no, reconoce quién es el adulto en la habitación. Los testigos de esa escena no recordaron a Napoleón como alguien que había ejercido su autoridad. Lo recordaron como alguien que había perdido el control. Y no recordaron a Talleyrand como alguien humillado. Lo recordaron como alguien intocable. Esa es la asimetría que destruye al agresor. Cuanto más sube su intensidad, más baja debe ir la tuya. Y en esa diferencia de temperatura se decide quién tiene el poder real. Napoleón cometió ese día el error que cometen todos los que confunden el volumen con la autoridad y la agresión con la fuerza. Expuso su interior con una transparencia brutal ante todos los que necesitaba que lo temieran. Y lo que vieron no fue a un emperador en control de su destino, sino a un hombre asustado por la posibilidad de que alguien a quien no podía controlar completamente siguiera existiendo en su mundo. Talleyrand sobrevivió a ese ataque, como había sobrevivido a la revolución, al terror y al exilio, no porque fuera más fuerte ni más ruidoso, sino porque había aprendido la lección que define a todos los que perduran. Quien controla su respuesta controla la conversación, y quien controla la conversación nunca pierde realmente ninguna batalla. En la primavera de 1814, París cayó. Los ejércitos de la coalición europea, rusos, prusianos, austriacos y británicos, marcharon sobre la capital francesa después de años de guerra que habían desangrado al continente. El imperio napoleónico, que apenas una década antes parecía eterno e indestructible, se derrumbaba con la velocidad de una estructura que había sido construida sobre la voluntad de un solo hombre, en lugar de sobre instituciones capaces de sostenerse por sí mismas. Napoleón abdicó y fue enviado al exilio en la isla de Elba. Francia, la nación más poderosa del continente durante generaciones, quedó a merced de los vencedores, que llegaban con mapas, con reclamaciones territoriales y con el apetito natural de quienes acaban de ganar una guerra larga y costosa. Las potencias aliadas tenían todo el poder militar. Francia no tenía ejército, no tenía emperador y no tenía, aparentemente, ninguna posición desde la cual negociar su propio destino. Excepto que tenía a Talleyrand. La situación que Talleyrand enfrentó en esos días de abril de 1814 es el equivalente diplomático de entrar a una partida de póker sin cartas, sin fichas y rodeado de jugadores que ya han decidido entre ellos cómo van a repartirse las ganancias. Cualquier estratega ordinario habría aceptado las condiciones que los vencedores impusieran. Habría negociado en los márgenes. Habría intentado suavizar los términos más duros con la humildad performativa del derrotado. Talleyrand hizo exactamente lo opuesto. En lugar de entrar a la negociación desde la debilidad de la derrota, construyó en cuestión de días un marco conceptual que redefinía completamente quién era el derrotado y quién tenía el derecho de imponer condiciones. Ese marco tenía un nombre: legitimidad. Y en manos de Talleyrand, ese concepto abstracto se convirtió en el arma jurídica más eficaz que un diplomático haya blandido jamás sin disparar un solo tiro. El argumento de Talleyrand era de una elegancia devastadora. Napoleón, sostenía, nunca había sido Francia. Había sido un usurpador, un accidente histórico que se había impuesto sobre una nación por la fuerza de las armas. La guerra que las potencias aliadas habían librado
no era contra Francia, sino contra Napoleón. Y dado que Napoleón había caído, Francia no era una nación conquistada, sino una nación liberada que recuperaba su identidad legítima. Por tanto, las potencias aliadas no tenían ningún derecho jurídico ni moral de tratar a Francia como territorio enemigo. Esa distinción, que a primera vista podría parecer un juego de palabras, era en realidad una arquitectura jurídica completa que cambiaba todos los términos de la negociación. Si Francia no era la derrotada, sino la liberada, entonces Francia no debía reparaciones, no debía ceder territorios, y no podía ser excluida de las conversaciones sobre el nuevo orden europeo. Talleyrand no estaba pidiendo clemencia. Estaba redefiniendo la realidad. Pero la maniobra de Talleyrand no se limitó al argumento intelectual. Entendió que la legitimidad no es solo un concepto filosófico, es una herramienta operativa que requiere ser encarnada en gestos concretos y visibles. Por eso insistió en que el regreso del rey Luis XVIII a Francia no fuera simplemente una restauración impuesta por las potencias extranjeras, sino una invitación formal del Senado francés. La distinción era crucial. Un rey que regresa porque lo traen los ejércitos extranjeros es un rey marioneta, y su gobierno será débil, cuestionado y efímero. Un rey que regresa porque la representación institucional de la nación lo invita formalmente es un rey legítimo, y su autoridad descansa sobre una base que sus enemigos no pueden atacar sin atacar al mismo tiempo el principio del consentimiento nacional. Talleyrand organizó esa invitación, la redactó, la hizo votar, y al mismo tiempo negoció para que la bandera tricolor, símbolo de la revolución y de la identidad nacional francesa, se mantuviera junto a los símbolos de la monarquía restaurada. No era sentimentalismo, era ingeniería política de la más alta precisión. Existe una historia que ilustra con exactitud la lógica que Talleyrand estaba aplicando. En el Japón feudal, cuando un señor de la guerra conquistaba un territorio, los estrategas más sabios no le aconsejaban demostrar su fuerza, destruyendo los símbolos del poder anterior. Le aconsejaban adoptarlos, integrarlos, presentarse como el continuador natural de una legitimidad preexistente en lugar de como su sustituto por la fuerza. El conquistador que se comporta como conquistador siembra la semilla de su propia resistencia. El conquistador que se comporta como restaurador de un orden natural siega una cosecha de aceptación que ninguna espada puede comprar. Talleyrand aplicó este principio en la dirección inversa. En lugar de ser el conquistador que adopta los símbolos del vencido, fue el derrotado que adoptó los símbolos de la legitimidad universal para convertirlos en su escudo. Y funcionó con una precisión que dejó a las potencias aliadas sin argumentos para objetar. La aplicación de este principio en la vida cotidiana no requiere una crisis de escala histórica para ser relevante. Requiere comprender una verdad que Talleyrand demostró en 1814. Antes de entrar a cualquier conflicto, negociación o situación de poder, la pregunta más importante que puedes hacerte no es qué argumentos tienes, sino en qué marco se va a librar esa batalla. El marco lo determina todo. Si aceptas el marco que tu adversario ha construido, estás jugando en su terreno con sus reglas, y las probabilidades están sistemáticamente en su contra tuya desde el primer movimiento. Si logras redefinir el marco antes de que comience la conversación real, habrás ganado una ventaja que ningún argumento posterior podrá compensar completamente. La situación es la presión de operar dentro de un marco que no elegiste y que no te favorece. La acción es el paso atrás intelectual que te permite identificar los supuestos del marco y cuestionarlos antes de aceptarlos. El resultado es que entras a la negociación desde una posición que nadie esperaba que ocuparas, porque la construiste tú mismo con palabras y conceptos
en lugar de construirla con fuerza. Las potencias aliadas aceptaron el argumento de Talleyrand no porque fueran ingenuos ni porque carecieran de poder militar para imponer sus términos. Lo aceptaron porque Talleyrand había construido un marco que hacía que rechazarlo resultara costoso para ellos mismos. Rechazar el principio de legitimidad equivalía a rechazar el fundamento sobre el que los propios monarcas aliados basaban su derecho a gobernar. No podían argumentar que la legitimidad dinástica era válida para justificar sus propios tronos y simultáneamente inválida para proteger a Francia. La coherencia que exigían para sí mismos los atrapaba en la coherencia que Talleyrand les reclamaba para su nación. Esa es la cima del arte estratégico: construir una posición que tus adversarios no puedan atacar sin atacarse a sí mismos en el proceso. Francia salió de ese momento histórico sin las amputaciones territoriales que las potencias victoriosas habían anticipado. Salió con sus fronteras esencialmente intactas, con un gobierno que el mundo reconocería como legítimo y con Talleyrand como su representante en el Congreso que decidiría el futuro de Europa. Todo eso se logró sin un solo soldado, sin una sola batalla adicional, con nada más que la arquitectura de un argumento construido sobre el concepto más poderoso y más difícil de refutar que existe en la política humana: el derecho a existir que emana de la propia historia de un pueblo. Quien domina los marcos no necesita dominar los ejércitos. Quien define las reglas antes de que comience el juego ya ha ganado la partida más importante, que es la única que nadie más supo que se estaba jugando. En el otoño de 1814, Viena se convirtió en el centro del mundo conocido. Los monarcas, generales y diplomáticos más poderosos de Europa llegaron a la capital austriaca para decidir, en una sola mesa, el destino de un continente que acababa de sobrevivir a 2 décadas de guerras napoleónicas. Era el mayor congreso diplomático de la historia moderna hasta ese momento, y sus participantes llegaron con la certeza compartida de que Francia, la nación que había desatado ese caos, sería tratada como lo que era: la derrotada. El zar Alejandro I de Rusia llegó con la arrogancia del vencedor absoluto. Federico Guillermo III de Prusia llegó con reclamaciones territoriales detalladas. El príncipe Metternich de Austria llegó con la frialdad calculada de quien lleva décadas tejiendo alianzas. Y Talleyrand llegó representando a Francia, con la peor mano de cartas en la mesa de póker geopolítica más importante del siglo XIX, acompañado de un chef. Ese chef se llamaba Marie-Antoine Carême y era, sin ninguna duda razonable, el cocinero más extraordinario de su época y posiblemente de toda la historia de la gastronomía occidental hasta ese punto. Talleyrand lo había contratado años antes con una instrucción que revela más sobre su inteligencia estratégica que cualquier memorando diplomático que haya escrito: necesito que me ayudes a gobernar Europa. No era hipérbole. Era una descripción técnica de la función que Carême cumpliría en Viena. Mientras las sesiones oficiales del Congreso transcurrían entre argumentos jurídicos, reclamaciones territoriales y tensiones acumuladas durante décadas, las verdaderas decisiones se gestaban en otro lugar, en las cenas que Talleyrand organizaba cada noche en su residencia vienesa, donde los platos que Carême preparaba eran de una calidad tan descomunal que ningún monarca o diplomático de Europa podía permitirse el lujo de rechazar la invitación. La mesa de Talleyrand era el lugar donde los hombres bajaban la guardia, donde la conversación fluía con la lubricación del placer sensorial, donde las posiciones rígidas del día se volvían levemente más flexibles bajo la influencia de una copa del mejor Borgoña servida en el momento exacto. Imagina la escena con la precisión que merece.
Es medianoche en Viena, y el representante de una potencia que acaba de pasar la tarde exigiendo compensaciones territoriales a expensas de Francia, está sentado en la mesa de Talleyrand, terminando un soufflé de una delicadeza que nunca ha experimentado antes. A su lado, el embajador de otra potencia con intereses diametralmente opuestos a los suyos, ríe por algo que Talleyrand acaba de decir con su ironía característica. La hostilidad protocolar de las sesiones oficiales ha sido suspendida por la magia de una hospitalidad que no se puede fingir, porque su calidad es demasiado evidente para ser interpretada como un gesto vacío. En ese momento, Talleyrand no está negociando directamente. Está creando el ambiente emocional dentro del cual las negociaciones del día siguiente se desarrollarán de una manera que él ha diseñado, sin que nadie en esa mesa pueda identificar exactamente cómo ni cuándo ocurrió el diseño. Pero la genialidad táctica de Talleyrand en Viena no se limitó a la seducción culinaria. Llegó al Congreso con una estrategia que sus adversarios no anticiparon, porque asumieron que una Francia derrotada no podía tener estrategia. La coalición que lo enfrentaba era una alianza de conveniencia cuyos miembros tenían intereses profundamente contradictorios entre sí. Y Talleyrand lo sabía con una claridad que sus propios miembros tardaron en reconocer. Rusia y Prusia querían expandir su influencia hacia el oeste de Europa de maneras que amenazaban directamente los intereses de Gran Bretaña y Austria. Esa contradicción era la grieta en la que Talleyrand insertó toda la palanca de la que disponía. En las sesiones formales del Congreso, formuló el principio de legitimidad como base del nuevo orden europeo, un principio que automáticamente excluía las ambiciones expansionistas rusas y prusianas por ser incompatibles con los derechos dinásticos de los territorios que querían absorber. Y en las conversaciones privadas, con la sutileza de quien lleva décadas manejando la ambigüedad como herramienta, comenzó a insinuar a los representantes británicos y austríacos que una alianza con Francia, la Francia legítima y restaurada, era el contrapeso natural a la amenaza que Rusia y Prusia representaban para el equilibrio continental. El momento culminante de la estrategia de Talleyrand en Viena llegó de la manera más improbable e inolvidable que la historia diplomática haya registrado. Entre los eventos sociales del Congreso se organizó una competencia informal pero simbólicamente cargada de significado. Un concurso para determinar el mejor queso de Europa. Los representantes de las distintas naciones presentaron sus candidatos con el orgullo soterrado de quienes saben que en ese contexto de saturación protocolar, hasta los placeres triviales adquieren el peso de declaraciones nacionales. Gran Bretaña presentó su Stilton. Austria y los estados germánicos presentaron sus variedades, y Francia, por instrucción de Talleyrand, presentó el Brie de Meaux. El Brie ganó. Fue coronado, en una frase que se atribuye a los participantes de esa velada, como el rey de los quesos. En una sola noche, en un contexto que nadie podía interpretar como una maniobra política sin parecer ridículo, Francia había ganado una victoria simbólica ante los mismos hombres que habían llegado a Viena dispuestos a humillarla. La superioridad cultural francesa, su capacidad para producir placeres que ninguna otra civilización podía igualar, había sido demostrada en el terreno más inesperado y más irrefutable posible. Lo que Talleyrand entendió en Viena, y que los estrategas de todas las épocas han tenido que redescubrir por las malas, es que el poder blando no es un sustituto del poder duro. Es su precursor, y en muchos casos, su superador. El poder duro puede obligar a alguien a firmar un tratado. El poder blando puede hacer que esa persona quiera cumplirlo. El poder duro puede ganar una batalla. El poder blando puede ganar la generación siguiente sin disparar un tiro. Robert Cialdini, estudiando los mecanismos de influencia humana con la precisión del científico, identificó que la reciprocidad es uno de los principios más profundos y más universales de la psicología social.
Cuando alguien nos da algo de valor genuino, sentimos una obligación poderosa y casi involuntaria de corresponder. Talleyrand construyó una máquina de reciprocidad en Viena que operaba noche tras noche, cena tras cena, copa tras copa, creando una deuda emocional acumulada que ningún argumento jurídico habría podido generar con la misma velocidad ni con la misma solidez. Aplica este principio con la claridad que merece en el contexto de tu propia vida. Cada entorno donde compites por recursos, por reconocimiento o por influencia, tiene dos niveles de operación. El nivel formal, donde se presentan argumentos y se toman decisiones visibles, y el nivel informal, donde se construyen las disposiciones emocionales que determinan cómo se recibirán esos argumentos antes de que sean pronunciados. La mayoría de las personas invierte toda su energía en el nivel formal y descuida completamente el nivel informal, y luego se pregunta por qué sus argumentos perfectamente construidos son recibidos con resistencia o indiferencia. La situación es cualquier entorno donde necesitas influir en personas que tienen razones para resistirte. La acción es la inversión sistemática y genuina en crear experiencias de valor para esas personas antes de que llegue el momento de la negociación directa. El resultado es que cuando ese momento llegue, estarás hablando con personas cuya disposición emocional hacia ti ya ha sido construida, y esa disposición vale más que cualquier argumento que puedas preparar. Francia salió del Congreso de Viena como miembro pleno del nuevo orden europeo, no como nación conquistada, sino como potencia reconocida con voz y voto en el sistema de equilibrio que gobernaría el continente durante décadas. Talleyrand había llegado con la peor mano y había terminado rediseñando las reglas del juego desde adentro. Lo hizo dividiendo a sus adversarios con argumentos que ellos mismos no podían refutar, seduciendo a los indecisos con placeres que nadie podía resistir y convirtiendo la superioridad cultural francesa en un arma diplomática de una eficacia que los cañones jamás habrían podido replicar. La lección final de Viena no es que la buena comida gana guerras, es que quien entiende en qué terreno se libra realmente la batalla que le importa y tiene la inteligencia de trasladar el conflicto a ese terreno, nunca necesita pelear con las armas que sus adversarios han elegido. Todo hombre que ha vivido con suficiente intensidad llega tarde o temprano a la misma pregunta que los poderosos intentan ignorar, y los sabios aprenden a responder con anticipación. ¿Qué quedará cuando yo ya no esté? No se trata de vanidad, aunque la vanidad participa. Se trata de algo más profundo y más operativo, la comprensión de que la narrativa que otros construirán sobre tu vida después de tu muerte es la última variable que aún puedes influenciar mientras respiras, y que hacerlo requiere exactamente el mismo tipo de inteligencia estratégica que cualquier otra negociación importante. Talleyrand, que había sobrevivido a 6 regímenes políticos distintos, que había servido y traicionado a monarcas, emperadores y repúblicas, con una elegancia que desconcertaba a sus contemporáneos y fascinaba a los historiadores, llegó a sus últimos años con la misma claridad fría con que había llegado a cada crisis de su extraordinaria vida. Sabía que moriría pronto. Sabía también que sus enemigos, y los tenía en abundancia, esperaban ese momento para construir sobre su memoria el relato que no habían podido imponer sobre su vida. No tenía intención de permitírselo. En los últimos años de su vida, Talleyrand dedicó una parte sustancial de su energía y su tiempo a la edición meticulosa de sus memorias. No las escribió con la espontaneidad del hombre que simplemente recuerda. Las construyó con la precisión del arquitecto que sabe exactamente qué imagen quiere que el edificio proyecte desde cada ángulo posible. Seleccionó los episodios que incluiría y los que silenciaría. Calibró el tono con que describiría a cada figura histórica,
generoso donde la generosidad le convenía, crítico donde la crítica lo posicionaba favorablemente por contraste. Construyó una narrativa de sí mismo como el estadista que había antepuesto siempre el interés de Francia y la estabilidad de Europa a sus lealtades personales. El hombre que no había traicionado a sus amos, sino que había servido a un principio superior, que esos amos, demasiado limitados por su propia ambición, habían sido incapaces de comprender. Era una narrativa que tenía la virtud de ser parcialmente verdadera, que es exactamente el tipo de verdad que resulta más difícil de refutar porque no puede ser descartada como mentira simple. Déjame contarte el último movimiento de este hombre que había convertido la estrategia en una forma de respirar. En mayo de 1838, con 80 años y consciente de que sus días estaban contados, Talleyrand ejecutó la maniobra más audaz y más silenciosa de toda su carrera. Se reconcilió formalmente con la Iglesia Católica. Firmó una retractación de los actos que le habían valido la excomunión décadas antes y recibió los sacramentos de manos de un sacerdote. Lo hizo pocas horas antes de exhalar su último aliento, con una precisión de tiempo que solo puede ser el resultado de un cálculo consciente y deliberado hasta el final. Con ese gesto, cerró el único frente que sus enemigos podrían haber usado para atacar su memoria con eficacia duradera. La acusación de que había muerto fuera de la Iglesia, sin honores religiosos, como el hombre sin escrúpulos ni fe que sus detractores habían intentado pintar durante décadas. Murió con los últimos sacramentos, con todos los honores del Estado y de la Iglesia, sin dejar un solo cabo suelto que otros pudieran tirar para deshacer el tejido de su legado. Viktor Frankl, que entendió el poder de la narrativa personal desde la experiencia más extrema que un ser humano puede atravesar, escribió que al hombre se le puede quitar todo excepto una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Talleyrand nunca había leído a Frankl, que nació décadas después de su muerte, pero había vivido ese principio con una consistencia que pocos filósofos alcanzan. Desde el momento en que una caída en la infancia le cerró la carrera militar hasta el instante en que firmó su reconciliación con la Iglesia en su lecho de muerte, Talleyrand nunca aceptó que las circunstancias tuvieran la última palabra sobre la narrativa de su vida. Siempre encontró la variable que todavía podía controlar y la controló con toda la precisión de que era capaz. La muerte era la única adversaria que no podía negociar en términos iguales. Pero incluso con ella encontró la manera de establecer las condiciones del encuentro. La lección que este último acto de Talleyrand contiene es quizás la más incómoda de todas las que su vida enseña, porque exige una forma de autoconciencia que la mayoría de los seres humanos evita con una consistencia notable. Esa lección es la siguiente: tu reputación no es lo que tú sabes que eres, es lo que los demás pueden demostrar que eres con la evidencia que tú les has dejado. Y esa evidencia no se gestiona solo en los momentos de crisis, sino en la acumulación de miles de decisiones pequeñas sobre qué mostrar, qué silenciar, cómo enmarcar, a quién tratar con qué tipo de consideración y en qué momento. La persona que descuida esa gestión porque le parece inauténtica o calculadora está tomando igualmente una decisión sobre su reputación, solo que lo está haciendo por omisión, entregándole a otros el poder de construir el relato que ella misma se negó a construir. Talleyrand eligió no hacer esa entrega, ni en vida ni en muerte. Aplica este principio con la honestidad que merece en el contexto de tu propia existencia. Cada interacción que tienes, cada correo que escribes, cada conversación que sostienes, cada promesa que cumples o incumples, cada momento en que eliges la integridad
cuando sería más fácil la conveniencia, está construyendo o erosionando una narrativa sobre quién eres que existirá en la mente de los demás independientemente de tu intención. La pregunta de Talleyrand es la pregunta que todo ser humano con ambición real debería hacerse con regularidad. Si alguien describiera hoy, con la evidencia disponible, quién soy y cómo opero en el mundo, ¿qué diría esa descripción? ¿Es consistente con quien quiero ser? ¿Es consistente con el legado que quiero dejar? La situación es la presión cotidiana que empuja hacia la reactividad, la inconsistencia y el descuido de la propia narrativa. La acción es la conciencia deliberada de que cada decisión es también un acto de construcción o destrucción de algo que trasciende el momento inmediato. El resultado es una vida que, vista desde fuera, tiene la coherencia de alguien que sabía exactamente quién era y nunca lo olvidó bajo presión. Talleyrand murió en París el 17 de mayo de 1838. Los obituarios de sus enemigos intentaron lo que siempre habían intentado: presentarlo como el traidor definitivo, el hombre sin escrúpulos que había servido a todos y no había sido leal a nadie. Pero esos obituarios chocaron contra la muralla que él mismo había construido con décadas de maniobras precisas. Las memorias cuidadosamente editadas, el final reconciliado con la Iglesia, el consenso de quienes lo habían conocido de que Francia estaba mejor por haber existido ese hombre que por no haberlo tenido. La historia no lo recordó como sus enemigos quisieron. Lo recordó como él eligió ser recordado, como el estadista que entendió que el poder real no se mide en victorias momentáneas, sino en la capacidad de seguir siendo relevante, influyente e irreemplazable a través de las transformaciones más violentas que una época puede producir. Ese conocimiento no es para destruir, es para construir. No es para manipular a otros, es para no ser destruido por las circunstancias que no elegiste. El verdadero poder no necesita doblegar a nadie. Solo necesita conocerse a sí mismo con suficiente profundidad y suficiente honestidad para nunca perder de vista lo único que ninguna revolución, ningún emperador y ninguna traición pueden confiscar: la claridad sobre quién se es y el compromiso inquebrantable de actuar desde ese lugar hasta el último aliento. Si este conocimiento desbloqueó algo en ti, ya sabes qué hacer.